bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes, misteriosas y a menudo malinterpretadas de toda la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Todos hemos escuchado la historia, ¿verdad? Una serpiente parlante, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta historia es mucho más profunda de lo que parece? ¿Y si la serpiente no fuera simplemente un animal astuto, sino un ser divino caído, un participante central en una batalla cósmica que no solo marcó el inicio de nuestra separación de Dios, sino que sigue afectando al mundo hoy? En este video, exploraremos lo que el texto original en hebreo nos revela sobre esta intrigante narrativa. Descubriremos quién era realmente la serpiente, más allá de las interpretaciones tradicionales, y cómo este engaño en el Edén no solo marcó el inicio del pecado en el mundo, sino que también anticipó la necesidad de un Salvador para la humanidad. Y aquí viene lo más asombroso, veremos cómo esta misma historia esconde una promesa de esperanza, un plan de victoria divina trazado desde el principio de los tiempos, que fue cumplido a través de Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final porque, créeme, no querrás perderte ni un detalle de esta revelación. Hoy vamos a desentrañar significados ocultos en Génesis que pocas personas conocen y cómo esta antigua historia de engaño, rebelión y redención afecta directamente tu vida hoy. Antes de comenzar, si esta historia te parece fascinante, te invitamos a darle me gusta a este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este poderoso mensaje. Si no lo has hecho ya, suscríbete a nuestro canal para más exploraciones profundas sobre las verdades ocultas de la Biblia. Y, por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Queremos iniciar una conversación contigo. ¿Qué opinas sobre el verdadero significado de la serpiente en el jardín del Edén? Déjanos tus comentarios abajo. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en esta increíble historia. ¿Qué sabemos de la serpiente en el jardín del Edén? La historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén es una de las narrativas más icónicas y enseñadas en la tradición judeocristiana. Se encuentra en Génesis capítulo 3, y es conocida como el momento en que la humanidad pierde su estado de gracia original y entra en un estado de separación de Dios. En este relato, la serpiente es presentada como un ser astuto y persuasivo, descrito como más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. Este detalle ya establece un carácter especial para la serpiente, diferenciándola del resto de las criaturas en el jardín. Según la narrativa tradicional, la serpiente inicia una conversación con Eva, cuestionando las instrucciones de Dios y tentándola a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva, convencida por las palabras de la serpiente, come del fruto y comparte con Adán. Este acto desata el pecado y la muerte en el mundo, marcando la caída de la humanidad. Un enigma, la serpiente parlante. La primera gran interrogante surge inmediatamente: ¿por qué una serpiente parlante aparece en esta historia? En las enseñanzas más básicas, se nos dice que la serpiente es simplemente un animal usado por Satanás para llevar a cabo su plan. Sin embargo, si miramos más de cerca, esta explicación plantea preguntas complejas. ¿Por qué Dios permitiría que una criatura engañosa habitara el jardín? El jardín del Edén fue creado como un lugar perfecto, un espacio donde Adán y Eva disfrutaban de una relación directa y armoniosa con Dios. Entonces, ¿cómo encaja una criatura astuta, capaz de cuestionar y desafiar la autoridad divina, en este entorno? La naturaleza de la serpiente, un animal o algo más. El texto describe a la serpiente como astuta, una palabra que en hebreo, rm, tiene connotaciones de inteligencia y sagacidad, más asociadas a la humanidad o a seres superiores que a los animales. Esto sugiere que la serpiente, aunque presentada como un animal, podría tener una dimensión simbólica o espiritual más profunda. El diálogo entre Eva y la serpiente, una interacción fuera de lo común.
Otro detalle intrigante es que Eva no parece sorprendida al encontrarse con una serpiente que habla. En cualquier otra circunstancia, un animal parlante sería motivo de alarma o asombro. Sin embargo, Eva conversa con la serpiente como si fuera algo natural. Esto podría indicar que Eva percibía a la serpiente no como un simple reptil, sino como algo más, tal vez un ser con un nivel de inteligencia y autoridad que justificara la interacción. El rol de la serpiente en la narrativa tradicional. En las interpretaciones tradicionales, la serpiente se entiende como un instrumento de Satanás, quien utiliza su astucia para tentar a Eva. La serpiente no actúa de manera independiente, sino como un agente de un plan mayor para subvertir el orden divino. Sin embargo, esta visión no responde completamente a las preguntas mencionadas. ¿Por qué Satanás elegiría una serpiente? En la tradición hebrea, la serpiente simboliza la astucia y el engaño, pero también tiene connotaciones más profundas. Algunas culturas antiguas veían a las serpientes como símbolos de sabiduría y poder, pero también como criaturas asociadas con lo oculto. La elección de la serpiente como vehículo de tentación podría tener un propósito simbólico, representaba el engaño disfrazado de sabiduría. El simbolismo del habla. El hecho de que la serpiente hable no solo destaca su singularidad, sino que también refuerza su papel como un ser que manipula con palabras. En muchas tradiciones bíblicas, el habla es una herramienta de poder, usada tanto por Dios como por seres espirituales para cumplir propósitos. La serpiente usa esta habilidad para sembrar dudas en Eva, comenzando con una pregunta simple pero cargada de intención: ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Era realmente solo una serpiente? Este es quizás el punto más controvertido de la narrativa. La descripción de la serpiente como astuta y su capacidad para hablar, razonar y cuestionar a Dios sugiere que no estamos tratando simplemente con un animal. Aquí es donde entran las interpretaciones más profundas. ¿Una manifestación de Satanás? Muchos teólogos ven a la serpiente como una encarnación o manifestación de Satanás, el adversario de Dios. Esta interpretación está respaldada por otros pasajes bíblicos, como Apocalipsis 12:9, que identifica a Satanás como la serpiente antigua. ¿Un ser sobrenatural? El texto hebreo original usa la palabra nachas, que, como veremos más adelante, puede significar no solo serpiente, sino también ser resplandeciente o engañador. Esto abre la posibilidad de que la serpiente no fuera un animal literal, sino un ser espiritual disfrazado. Una figura simbólica. Otra posibilidad es que la serpiente sea un símbolo de la tentación misma, un arquetipo que representa la astucia del mal y la seducción del pecado. En este caso, el relato no busca describir un evento literal, sino comunicar una verdad espiritual profunda: la humanidad, incluso en su estado perfecto, es vulnerable a las mentiras que prometen sabiduría y poder fuera de Dios. El propósito de la serpiente en el relato. Independientemente de su naturaleza exacta, la serpiente cumple un propósito narrativo crucial: introduce la tentación y cataliza la caída. Pero este no es solo un evento histórico o mitológico, es una reflexión sobre la condición humana. La tentación de la autonomía. La serpiente no obliga a Eva a comer del fruto. En cambio, apela a su deseo de conocimiento y autonomía. Al decir, serán como Dios, la serpiente despierta en Eva la ambición de decidir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. La estrategia del engaño. La serpiente utiliza una estrategia de manipulación psicológica. Primero, siembra dudas sobre la bondad de Dios: ¿realmente dijo Dios? Luego, ofrece una alternativa atractiva, prometiendo sabiduría y poder. Finalmente, minimiza las consecuencias, asegurando que no morirán. El texto hebreo, lo que nachas realmente significa. Para entender verdaderamente la historia de la serpiente en el jardín del Edén, debemos ir más allá de las traducciones modernas y explorar el texto hebreo original. La palabra que en nuestras Biblias se traduce como serpiente es nachas.
A primera vista, puede parecer simple, pero el hebreo es un idioma rico en simbolismo y significado, donde las palabras suelen tener múltiples capas interpretativas que trascienden lo literal. La raíz de Nachas revela tres significados principales. 1. Una serpiente literal. El significado más directo de Nachas es el de un reptil, una criatura que se desliza por el suelo. Este es el sentido que suele predominar en las traducciones tradicionales, donde se presenta a la serpiente como un animal astuto que engañó a Eva. Sin embargo, incluso esta interpretación plantea preguntas. ¿Por qué este reptil, entre todas las criaturas, es descrito como más astuto que todos los animales del campo? ¿Qué papel simbólico tiene la serpiente en las narrativas bíblicas y en otras tradiciones culturales de la época? En las culturas del antiguo cercano Oriente, las serpientes a menudo tenían significados duales. Por un lado, eran vistas como sabias y protectoras debido a su asociación con la renovación, por su capacidad de mudar la piel. Por otro lado, simbolizaban el engaño, el peligro y lo oculto. La Biblia, con su enfoque teológico, aprovecha esta ambigüedad para representar algo más profundo que un simple reptil. 2. Un ser resplandeciente. El término Nachas también puede referirse a un ser resplandeciente o brillante. Esto se relaciona con la idea de un ser angelical o divino que posee un aura de gloria y poder. Esta interpretación nos lleva a considerar que la serpiente no era simplemente un animal físico, sino una manifestación sobrenatural. Esta conexión se refuerza al comparar con otros textos bíblicos. Ezequiel 28, 13-14 describe a un ser glorioso que estuvo en el Edén, adornado con piedras preciosas y que tenía una posición exaltada como querubín protector. Este ser cayó debido a su orgullo. Muchos estudiosos asocian esta descripción con Lucifer antes de su caída. Isaías 14, 12-15 describe al lucero del alba, conocido como hijo de la mañana, quien intentó elevarse por encima de Dios, pero fue derribado. Ambos pasajes sugieren la presencia de un ser celestial que se rebeló contra Dios, un tema que se alinea perfectamente con la descripción de la serpiente en Génesis. Este ser resplandeciente podría haber usado su apariencia gloriosa y su intelecto para engañar a Eva, haciéndose pasar por alguien digno de confianza. 3. Un engañador o hechicero. La raíz de Nachas también está vinculada a la práctica de la adivinación o el uso de palabras engañosas para manipular y confundir. En este contexto, la serpiente representa más que un animal astuto, simboliza a un maestro del engaño. La manipulación del lenguaje, la serpiente no obligó a Eva a comer del fruto prohibido, pero la convenció mediante preguntas y afirmaciones diseñadas para sembrar dudas. ¿Es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La promesa de poder, al afirmar que comer del fruto haría a Eva como Dios, la serpiente apeló al deseo humano de trascendencia y autonomía. Este uso estratégico del lenguaje refleja las tácticas de un engañador experto, alguien que conoce cómo manipular los pensamientos y deseos para lograr su objetivo. Un ser divino caído, el verdadero rostro de la serpiente. Cuando combinamos los significados de Nachas, emerge una imagen mucho más compleja. La serpiente no es simplemente un reptil astuto, es un símbolo de una fuerza espiritual opuesta a Dios, posiblemente una manifestación del mismo Satanás. La conexión con Lucifer. El significado de Nachas como resplandeciente nos lleva directamente a las descripciones de Lucifer antes de su caída. En Ezequiel 28, se le describe como un querubín adornado con piedras preciosas, perfecto en su creación pero corrompido por su orgullo. En Isaías 14, su ambición de ser como el Altísimo lo llevó a rebelarse contra Dios y ser expulsado del cielo. Estos textos pintan a Lucifer como un ser glorioso cuya caída fue resultado de su deseo de usurpar la posición de Dios. Si consideramos que Lucifer es el adversario identificado como Satanás en el Nuevo Testamento, tiene sentido que él sea quien asuma la forma de la serpiente en Génesis, continuando su rebelión contra Dios al intentar destruir su creación más preciada, la humanidad.
La transformación en adversario. En 2 Corintios 11:14, Pablo afirma que Satanás se disfraza como ángel de luz. Este detalle es crucial para entender la naturaleza de la serpiente. No se presenta como una figura abiertamente malvada, sino como algo que aparenta ser atractivo, confiable y lleno de sabiduría. Esto explica por qué Eva no se sorprendió al interactuar con la serpiente. Si la serpiente era una manifestación de Satanás disfrazado como un ser resplandeciente, Eva habría percibido una autoridad y sabiduría que la llevaron a confiar en sus palabras. La serpiente, más que un animal. El análisis del término Nachas y su contexto bíblico nos lleva a una conclusión sorprendente: la serpiente en el jardín del Edén no era simplemente un reptil literal, sino una representación de una fuerza espiritual caída. Su rol como resplandeciente y engañador la conecta directamente con Satanás, quien utilizó su inteligencia, apariencia y manipulación para llevar a cabo su plan de subversión en el Edén. Este entendimiento cambia completamente la perspectiva tradicional. La serpiente no es solo un instrumento del mal, es una figura central en la narrativa cósmica de la lucha entre el bien y el mal. Su presencia en el Edén simboliza la primera confrontación directa entre el plan de Dios y la rebelión de Satanás, una batalla que continúa a lo largo de las Escrituras y en nuestras vidas hoy. Con esta revelación, podemos ver que la historia de Génesis no es solo un relato de desobediencia, sino el inicio de un conflicto espiritual profundo, lleno de simbolismo y significado eterno. El engaño en el Edén, más que un fruto prohibido. El relato del jardín del Edén no gira únicamente en torno a un fruto prohibido. Aunque las ilustraciones populares suelen representar este fruto como una manzana, el texto bíblico nunca especifica su tipo. En lugar de enfocarse en la naturaleza del fruto, el énfasis recae en lo que éste simboliza: la desobediencia, la tentación y el deseo de autonomía. La serpiente, con su astucia, no se limitó a ofrecer un fruto físico. Ofreció una tentación poderosa, revestida de una promesa tentadora: serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Este fue el verdadero cebo, una oferta que apelaba al deseo humano de trascendencia y poder. El significado del fruto. Más allá de su forma o sabor, el fruto simboliza la ruptura del orden divino. Representa la desobediencia. Comer del fruto era un acto de desafío directo contra el mandato de Dios. No fue simplemente un error o accidente, sino una decisión consciente de ir en contra de su voluntad. El deseo de autonomía. La serpiente convenció a Eva de que comer del fruto les permitiría ser como Dios. Esto refleja el anhelo de la humanidad de determinar su propio destino, de decidir por sí misma lo que es bueno y malo, fuera de la guía de Dios. La tentación del conocimiento. La frase conocer el bien y el mal no se refiere simplemente al conocimiento intelectual, sino a la capacidad de discernir y definir moralmente, una prerrogativa exclusiva de Dios. La estrategia de la serpiente. La serpiente utilizó una estrategia de manipulación psicológica que es tanto fascinante como alarmante. No obligó a Eva a comer del fruto, sino que empleó el lenguaje y el razonamiento para sembrar dudas y fomentar el deseo. Cuestionar la bondad de Dios. La serpiente comienza preguntando: ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esta pregunta está diseñada para distorsionar la verdad y hacer que Eva cuestione las intenciones de Dios. Minimizar las consecuencias. La serpiente asegura que no morirán, contradiciendo directamente la advertencia de Dios. Al hacerlo, siembra la idea de que Dios podría estar reteniendo algo bueno para ellos. Prometer poder y sabiduría. La serpiente no ofreció simplemente un fruto, sino la oportunidad de ser como Dios. Esta promesa de divinidad y conocimiento fue el elemento más seductor de la tentación. El resultado fue catastrófico. Comer del fruto no les otorgó la libertad y el poder que esperaban, sino una carga de vergüenza, culpa y separación de Dios. En lugar de la divinidad prometida, Adán y Eva se encontraron desnudos, vulnerables y conscientes de su pecado.
La promesa de redención, una luz en medio de la oscuridad. Aunque la caída de Adán y Eva marcó el inicio del pecado y la muerte en el mundo, la historia no termina en desesperación. En medio de las consecuencias de su desobediencia, Dios pronuncia una promesa de esperanza y redención que se encuentra en Génesis 3:15. El protoevangelio, la primera promesa del Evangelio. Este versículo es conocido como el protoevangelio o el primer evangelio, porque anticipa la victoria definitiva sobre el mal y señala hacia el plan de redención de Dios para la humanidad. El texto dice: Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Este versículo contiene varias verdades clave. La enemistad entre el bien y el mal. Dios establece un conflicto perpetuo entre la serpiente, representando a Satanás y las fuerzas del mal, y la humanidad. Esta lucha simboliza la batalla espiritual que ha marcado la historia humana desde el Edén hasta hoy. La promesa de un Salvador. La descendencia de la mujer apunta directamente a Jesucristo. Aunque Satanás heriría su talón, una referencia al sufrimiento y la crucifixión de Jesús, la herida en la cabeza simboliza una victoria definitiva y fatal sobre Satanás, el pecado y la muerte. La anticipación de la redención. Este versículo demuestra que, incluso en el momento de la caída, Dios ya había trazado un plan para restaurar la relación entre Él y la humanidad. La promesa de un Salvador es un recordatorio de que el amor de Dios trasciende incluso las peores consecuencias del pecado. La muerte y resurrección de Jesús, el cumplimiento de la promesa. Miles de años después, esta promesa se cumpliría en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En la cruz, Jesús enfrentó las consecuencias del pecado, tomando sobre sí mismo la maldición que comenzó en el Edén. La herida en el talón representa el sufrimiento de Jesús en la cruz, un momento de aparente derrota. La herida en la cabeza, a través de su resurrección, Jesús venció la muerte y quebrantó el poder de Satanás. Esta fue una victoria definitiva, una que asegura la redención para toda la humanidad. La luz en la oscuridad. La promesa de Génesis 3:15 es una declaración de esperanza en medio de la tragedia. Nos muestra que, aunque el pecado puede parecer poderoso y devastador, nunca es más grande que el plan redentor de Dios. Para la humanidad, esta promesa significa reconciliación con Dios. A través de Jesús, podemos restaurar nuestra relación con Dios, rota en el Edén. Victoria sobre el pecado, el poder de la tentación y el mal ya no nos domina, porque Jesús ha vencido. Esperanza eterna, la historia del Edén no es solo de caída, sino de redención. Apunta hacia un futuro en el que la humanidad será restaurada a un estado de comunión perfecta con Dios. Impacto en nuestra vida hoy, lecciones del Edén para el presente. La historia del Edén no es simplemente un relato del pasado. Es un espejo que refleja la lucha espiritual que todos enfrentamos en la actualidad y una promesa de esperanza para quienes confían en el plan de redención de Dios. Este relato ancestral, aunque situado en los albores de la humanidad, tiene profundas implicaciones en cómo entendemos nuestra relación con Dios, el pecado y nuestra propia naturaleza hoy. Una advertencia para el presente, la batalla espiritual. El Edén nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal no es una historia antigua, es una realidad constante en nuestras vidas. La persistencia de la tentación, así como la serpiente tentó a Eva con promesas de sabiduría y poder, hoy enfrentamos tentaciones que apelan a nuestros deseos de autonomía, éxito y satisfacción fuera de los límites que Dios ha establecido. El cuestionamiento de la verdad, la estrategia de la serpiente sigue vigente. En nuestra cultura, a menudo nos enfrentamos a ideas que desafían la bondad de Dios o nos animan a redefinir lo que es bueno y malo según nuestros propios criterios. La fragilidad humana, el relato del Edén es un recordatorio de que, sin la guía y la fortaleza de Dios, somos vulnerables al engaño. La historia nos llama a estar vigilantes, conscientes de que enfrentamos un enemigo espiritual que busca desviarnos del propósito de Dios.
En Efesios 6:12, Pablo nos dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla espiritual, que comenzó en el Edén, continúa hoy, pero no estamos solos en esta lucha. La victoria en Cristo, el segundo Adán. Jesús es descrito en el Nuevo Testamento como el segundo Adán, un contraste directo con el primer hombre que sucumbió a la tentación. Donde Adán falló, Cristo triunfó, ofreciendo a la humanidad una oportunidad de redención y reconciliación. La restauración del Edén. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, perdiendo su comunión perfecta con Dios. Jesús vino para restaurar esa relación, rompiendo las barreras del pecado y reconciliándonos con nuestro Creador. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús deshizo la maldición que comenzó en el jardín. Romanos 5, 18-19 dice, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La victoria sobre el pecado y la muerte. En el Edén, la desobediencia de Adán trajo muerte al mundo. En la cruz, la obediencia de Cristo trajo vida eterna. Su resurrección es la prueba de que el pecado y la muerte han sido vencidos. Colosenses 2:15 describe cómo Jesús desarmó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que, aunque enfrentamos tentaciones y luchas, podemos vivir con la confianza de que la victoria final ya ha sido ganada. Un nuevo propósito y esperanza eterna. Jesús no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos da un propósito renovado, vivir en obediencia, reflejar su amor y compartir su mensaje de redención con el mundo. Su promesa de una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, dolor ni separación de Dios, Apocalipsis 21:4, nos da esperanza para el futuro. Aplicaciones prácticas, como vivir a la luz del Edén y la cruz. Reconocer la tentación y depender de Dios. El relato del Edén nos enseña que la tentación siempre buscará aprovechar nuestras debilidades. Necesitamos estar en constante comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra para discernir la verdad y resistir el engaño. 1 Corintios 10:13 nos asegura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Vivir en la victoria de Cristo. Aunque enfrentamos desafíos espirituales, podemos caminar con confianza sabiendo que Cristo ya ha vencido al enemigo. No luchamos por nuestra cuenta, sino con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Efesios 6, 10-11 nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios, utilizando su verdad, justicia y fe para resistir los ataques del mal. Compartir la esperanza de redención. Así como Dios ofreció una promesa de redención en el Edén, somos llamados a compartir ese mensaje con otros. La victoria de Cristo no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Mateo 28:19 nos recuerda nuestro llamado, id y haced discípulos a todas las naciones.